¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas. A nombre de este gran equipo les doy la más cordial bienvenida. Ya sea que nos acompañe desde cualquier lugar del mundo, estamos aquí para usted en Telesur. Vamos a comenzar con el resumen de lo que abordamos en esta emisión. Estos son nuestros titulares. En América Latina, crisis en Argentina que afecta a los jubilados y los lleva a la pobreza. En contexto, revisaremos los avances económicos de Brasil. Y entre 60 entran en vigor los aranceles de Estados Unidos al acero y al aluminio. ¿Qué repercute esto? ¿En qué repercute? Bueno, se lo platicamos. Comencemos de una vez. Vamos a Colombia, ya que el presidente de ese país, Gustavo Petro, aseguró que coloca su gobierno en manos de la población, convocando a una consulta popular. El mandatario colombiano anunció que el futuro de las reformas laborales y de salud quedan en manos de la ciudadanía mediante la implementación de un consultivo. El jefe de Estado destacó que el pueblo tiene el poder mediante la movilización y la consulta y señaló que si el pueblo no puede expresarse, entonces hay una tiranía. El anuncio del presidente Petro se da en el marco de un choque institucional producido por la negativa del Congreso a la reforma laboral y la de salud, impulsadas por el gobierno con el apoyo de la sociedad colombiana. Deje de platicarle que en torno al veredicto del Senado, tras varias organizaciones sociales, se movilizaron a la sede del Congreso Nacional en defensa de la reforma laboral, además de condenar las iniciativas que pueden atentar en contra de los derechos laborales. Algunos voceros exigieron la recuperación de los derechos de la clase trabajadora, como el carácter laboral del contrato de aprendizaje. Denuncian que el Congreso busca favorecer solamente a los empresarios mediante la exención de la monetización empresarial. De ahí nos vamos a Ecuador, y es que la concesión del campo petrolero Sacha en ese país fracasó, ya que el consorcio Sinopetrol no pagó la prima de $1.500 millones requerida. Veamos el portal de Prensa Latina. Mire, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, confirmó que el plazo establecido por el presidente Daniel Noboa venció sin que se hiciera el desembolso. Noboa había solicitado el pago anticipado para atender emergencias por lluvias en el país. Actualmente el Estado, a través de Petroecuador, controla toda la producción de Sacha, que produce 77,000 barriles diarios y tiene reservas de 350 millones de barriles. Se estima que, de haberse concretado la concesión, el país habría perdido unos 8,000 millones de dólares en 20 años. Y de ahí nos vamos a Bolivia, ya que el gobierno de ese país, liderado por el presidente Luis Arce, ha autorizado a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos a comprar dólares del Banco Unión y otras entidades para de esta manera importar combustibles. Esto debido a la escasez de hidrocarburos en el país. Asimismo, el Ejecutivo justifica esta medida por un supuesto sabotaje en la Asamblea Legislativa, que ha bloqueado la aprobación de créditos internacionales por más de $1.667 millones, limitando así el acceso a divisas necesarias para la importación de combustibles. Por otra parte, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, ha señalado que Bolivia requiere al menos $60 millones para garantizar el suministro de diésel y de gasolina. Hablemos ahora de Nicaragua, ya que la empresa nacional de transmisión eléctrica de Nicaragua, también llamada Enatrel, está llevando a cabo una inversión de más de $959 millones para aumentar la cobertura eléctrica al 99,73%. Este presupuesto se destinará a proyectos de electrificación, luminarias, subestaciones y generación de energía para beneficiar tanto a comunidades urbanas como a rurales. Entre las iniciativas se invertirá
invertirán 23,82 millones de dólares en 275 proyectos de electrificación rural que incluirán la construcción de 626 kilómetros de redes para conectar a más de 19,000 viviendas y restablecer el servicio a 99,000 personas. También se planea instalar 18,000 luminarias públicas, beneficiando a 825 familias. Además, se destinarán 80 millones de dólares para construir líneas de transmisión y subestaciones que asegurarán la estabilidad energética de 248,000 personas. La mayor parte de inversión, es decir, 850,85 millones de dólares, se dedicarán a proyectos de generación que añadirán 417 megawatts al sistema de energía eléctrica para el 2025. Le platico ahora que la Feria ITV Américas, que reunirá a profesionales de la industria turística de 35 países, se realizará en Jalisco, México, del 10 al 12 de noviembre de este 2025. Es la primera vez que esta feria llega al continente americano y, de acuerdo con las previsiones, la derrama económica que dejará para el país será de 13,685,000 dólares, además de que se espera la participación de más de 5,000 asistentes. Y somos potencia turística México por nuestra gente, por nuestra cultura, por nuestras tradiciones, que no las encontramos en ningún lugar del mundo. Hoy el tener el 8% más de turismo que el año 2023 y que la flecha siempre es ascendente, justamente marca que la motivación, las ganas de conocer un México diferente están hoy. Hoy México está de moda, lo dice y lo reafirmo con la presidenta. Estamos celebrando lo que en turismo sabemos hacer bien, contar las buenas historias de lo que también pasa en México, contar las buenas historias de lo que queremos que se sepa fuera de lo que es México, y celebrando que una feria del tamaño de ITV Américas haya elegido Guadalajara como la gran capital para celebrar a uno de los continentes más coloridos, más alegres y más interesantes que hay en el mundo, que es el continente americano. Y en Argentina, la crisis por pensiones y jubilaciones está orillando cada vez a más personas a caer en temas de pobreza. Vamos a revisar más detalles a continuación. Los jubilados en Argentina enfrentan una crisis humanitaria con pensiones que no cubren sus necesidades básicas. El 63,5% de los 7,4 millones de jubilados recibe la pensión mínima de 279,121 pesos, cerca de 257 dólares, un monto que incluso con el bono de refuerzo está muy por debajo de la línea de pobreza, estimada en 354,535 pesos para una persona con vivienda propia. Según el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, los adultos mayores necesitan al menos el triple de ese monto para cubrir gastos de salud y otros esenciales. Muchos jubilados se ven obligados a seguir trabajando, a menudo en condiciones de informalidad, mientras otros reducen dosis de medicamentos o dejan de tomarlos por falta de recursos. Esta crisis, exacerbada por el ajuste fiscal del gobierno de Javier Milei, ha llevado a protestas masivas y al reclamo de políticas urgentes para proteger a los adultos mayores. Protestas que han sido contestadas con fuertes represiones. La inflación del 117,8% en 2023 y el congelamiento del bono de refuerzo desde marzo de 2024 ha agravado la situación. Según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, los jubilados han perdido ingresos equivalentes a 5 pensiones mínimas en 14 meses. Y de esta manera es como llegamos al momento de hacer una primera pausa, pero no se vaya. Al regreso en contexto, revisaremos los avances económicos de Brasil, todo el panorama. Se lo damos cuando regresemos.
Imágenes de Brasil, y es que el presidente de ese país, Luis Ignacio Lula da Silva, celebró recientemente el crecimiento del Producto Interno Bruto del llamado gigante latinoamericano, esto en 2024, y proyecta un 2025 todavía prometedor. Vamos a ver detalles. El crecimiento del Producto Interno Bruto del país alcanzó un 3,4% en 2024, superando las expectativas iniciales de bancos y analistas. Lula destacó que este crecimiento significa más empleos e ingresos para los brasileños, afirmando que 2025 será el año de la cosecha de los buenos resultados económicos. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, durante 2024 el Producto Interno Bruto llegó a 11,7 billones de reales, impulsado por el sector de servicios, que creció un 3,7%, y la industria con un avance del 3,3%. Sin embargo, el sector agropecuario se contrajo un 3,2%, afectado por las sequías e inundaciones. Por su parte, la inversión en la economía nacional aumentó al 17% del Producto Interno Bruto, mientras que el consumo de los hogares creció un 4,8%, respaldado por mejoras en el mercado laboral y programas sociales, aunque el último trimestre de 2024 mostró una desaceleración del 0,2%. Lula y su gobierno mantienen un optimismo cauteloso para este año 2025, enfocados en reducir la inflación y consolidar el crecimiento económico. Revisamos ahora datos en materia de exportación e importación. Mire, la Secretaría de Comercio Exterior de Brasil informó que en 2024 las exportaciones alcanzaron los 337.000 millones de dólares y las importaciones fueron de 262,5 mil millones de dólares, resultando en un superávit de 74,6 mil millones de dólares, el segundo más alto en la historia del país. Asimismo, destacó un récord en exportaciones de la industria de transformación con 181,9 mil millones de dólares gracias a políticas del gobierno para impulsar la producción nacional. La Secretaría de Comercio Exterior, Tatiana Prazares, enfatizó que este superávit posicionará a Brasil entre los 10 mayores del mundo y mencionó un aumento del 3,3% en el comercio exterior, lo que indica una mayor integración del país en la economía global. Las exportaciones fueron clave para el crecimiento del Producto Interno Bruto en 2024. Le comento que además el desempleo, así como la inflación, ha mejorado notablemente. Brasil cerró 2024 con el desempleo más bajo en más de una década, situándose en el 6,1%, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Este porcentaje es el más bajo desde 2012 y refleja una mejora en el mercado laboral con 6,8 millones de personas desempleadas, es decir, 1,4 millones menos que en 2023. La población ocupada alcanzó los 103,9 millones, con un crecimiento de 3,4% anual, impulsado por los sectores de comercio y construcción. Sin embargo, el empleo informal sigue siendo alto, con un 38,7%, y el salario medio aumentó un 3,4%, llegando a 3.285 reales, unos 529 dólares. En cuanto a la inflación, el año cerró con un 4,83%, superando el objetivo del Banco Central, que fue de 4,5%. Los precios de los alimentos y la gasolina fueron los principales impulsores afectados por sequías e inundaciones. A pesar de esto, el salario mínimo se incrementará un 7,5% en 2025, cumpliendo una promesa clave de Lula. Asimismo, se han tomado acciones para controlar la inflación, como recortes arancelarios o reducción total de los aranceles de importación. De esta forma, Brasil se ha logrado posicionar entre los 40 países con mayor crecimiento económico. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, el gigante latinoamericano se ha posicionado como el séptimo en la lista, superando el promedio de los países de dicha organización, la Unión Europea y también el G7. En esta lista figuran la India en primer lugar con un crecimiento del 6,7%, seguido de China e Indonesia con 5% y Costa Rica con 4,3%. Grandes economías como la de Estados Unidos ha quedado en el lugar número 11 con un crecimiento del 2,8%, y por su parte, entre los BRICS, Brasil se ubica solo por delante de Sudáfrica. Permítanos hacer una segunda pausa en la emisión del día de hoy. Al regreso en 360 estaremos hablando de que entran en vigor los aranceles de Estados Unidos en cuanto al acero y al aluminio. De eso y más cuando regresemos.
Estamos de vuelta en Impacto Económico, momento de revisar una vuelta al mundo a través de 360. Mire, vamos a comenzar hoy en Estados Unidos y es que se descartó el aumento de aranceles al acero y al hierro extranjero impulsado por el presidente Donald Trump contra Canadá. El vocero de la Casa Blanca informó que se dio marcha atrás al impuesto del 50% a las importaciones desde Canadá con el que amenazaba Donald Trump después de que la provincia canadiense de Ontario anunciara un arancel del 25% a la energía eléctrica estadounidense. Se prevé que la medida, apoyada por diversos fabricantes nacionales de acero y aluminio, aumente los costos para los productores estadounidenses de automóviles, latas y paneles solares, lo que podría ralentizar la economía estadounidense en general. Por su parte, expertos alertan que la acción sobre el metal o sobre los metales fue solo el último intento de Trump por aprovechar el poder de los aranceles y del mercado estadounidense en contra de los gobiernos extranjeros. Por otro lado, hablamos ahora de Canadá, ya que el gobierno justamente de ese país anunció la imposición de aranceles en contra de bienes estadounidenses por un valor de más de 20 mil millones de dólares. El ministro de Finanzas canadiense, Dominic LeBlanc, informó este miércoles que la medida arancelaria entrará en vigor a partir del jueves 13 de marzo y repercutirá en productos como computadoras y equipos deportivos procedentes de Estados Unidos. LeBlanc criticó las medidas arancelarias del presidente estadounidense contra Canadá y afirmó que no se quedarán de brazos cruzados mientras sus industrias de acero y aluminio son atacadas de manera injustificada. Hoy anunció que el gobierno de Canadá, siguiendo un enfoque dólar por dólar, impondrá a partir de las 12:01 a.m. de mañana, 13 de marzo de 2025, aranceles recíprocos del 25% sobre 20.700 millones de dólares adicionales de importaciones de los Estados Unidos. $29.8 billion of imports. Este miércoles la Unión Europea respondió a Estados Unidos después de calificar como injustificada la carga arancelaria impuesta en contra del acero y aluminio. Anuncia que todos sus productos serán gravados con una tasa del 25%. Así las cosas, la guerra comercial iniciada en la Casa Blanca se agrava. El Ejecutivo Comunitario asegura que ha sido forzado a tomar la decisión que costará a la nación norteamericana más de 26 mil millones de euros. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, explicó que las contramedidas europeas se introducirán en 2 etapas. Iniciarán el 1 de abril y entrarán en pleno vigor el día 13 de ese mes. También puntualizó que siguen abiertos a la negociación. Vamos ahora a revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. Como siempre, vamos a iniciar con el intermedio de Texas, el WTI, que marcó en este caso un precio de $66.87 y esto representa un incremento de 62 céntimos de dólar. En el caso del barril del Brent, de referencia en Europa, su precio se ubicó en $70.14, un incremento, en este caso, de 58 centavos de dólar. Y finalmente le comento que el crudo promediado por la OPEP marcó uno de $72.14 y en este caso esto representa una caída de 59 centavos de dólar. Llegamos así al final de esta emisión. Gracias como siempre por habernos acompañado. A nombre de este equipo le agradezco el favor de su compañía. Recuerde que nuestra dirección de correo electrónico está a su disposición: impactoeconómico@telesurtv.net, o también a través de nuestras cuentas de X podemos estar en contacto: @telesurimpactoe y @danieltelesur. Me despido por ahora, pero nos vemos pronto en más de Impacto Económico. A nombre de este equipo, muchas gracias.